La sombra del abandono habita silenciosamente en el inconsciente masculino, incluso en aquellos hombres que parecen inmunes al apego emocional. Existe una paradoja ancestral en el arquetipo del guerrero distante. Mientras más helada sea su mirada, más vulnerable es el territorio interior que protege con ese muro de aparente indiferencia. Lo que Jung descubrió en sus estudios sobre el ánima reprimida revela un mecanismo psíquico que pocos comprenden. El hombre que menos expresa su temor a la pérdida es precisamente aquel que ha enterrado ese miedo en las capas más profundas de su inconsciente colectivo. ¿Has notado cómo ciertos silencios poseen un peso casi insoportable? En ellos late una verdad que la palabra jamás podría contener. El fenómeno de la transferencia emocional ocurre incluso cuando los labios permanecen sellados, pues el inconsciente se comunica a través de símbolos, gestos y ausencias que resuenan en dimensiones que la mente racional no logra captar. El miedo primordial no necesita declaraciones verbales para manifestarse. La energía psíquica encuentra siempre un canal de expresión, a menudo invisible para quien la emite, pero poderosamente perceptible para quien sabe observar los patrones arquetípicos de la conducta humana. La frialdad masculina, esa coraza fabricada con silencio y distancia, no es sino la manifestación superficial de un complejo sistema de protección ancestral. Los estudios de Jung sobre la individuación revelan que detrás de esta aparente indiferencia existe un niño interior aterrorizado por la posibilidad del abandono. Lo fascinante del proceso de sincronicidad emocional es que cuando una mujer reconoce inconscientemente esta dinámica, se establece un puente invisible entre su presencia y las heridas primordiales del hombre aparentemente impenetrable. La psique masculina registra esta comprensión como una amenaza directa a su sistema defensivo. Lo que ningún manual de seducción convencional te revelará es que la psique masculina responde no ante lo obvio, sino ante lo que percibe como una perturbación en el campo arquetípico que ha construido cuidadosamente alrededor de su vulnerabilidad. Cuando una mujer intuye, sin pronunciar palabra alguna, la naturaleza exacta de la sombra que persigue a un hombre, se convierte simultáneamente en su mayor temor y en su fascinación inevitable. Este reconocimiento silencioso activa un proceso alquímico donde el miedo a perderla se transforma en una fuerza que derrumba murallas interiores construidas durante décadas. Existe una danza ancestral entre el ánimus y el ánima, donde los movimientos más sutiles generan las reacciones más profundas. La verdadera transformación ocurre no cuando intentamos cambiar al otro, sino cuando nuestro propio proceso de individuación resuena con las heridas primordiales que el otro lleva dentro. La sincronicidad que Jung descubrió opera aquí como un lenguaje silencioso que comunica verdades imposibles de articular. Lo que descubrirás en los próximos minutos alterará fundamentalmente tu comprensión sobre el miedo masculino al abandono y cómo éste puede despertarse sin pronunciar una sola palabra, creando una conexión psíquica que ninguna técnica superficial podría jamás lograr. El armazón de hielo que muchos hombres construyen alrededor de su corazón no es producto de una elección consciente, sino la manifestación visible de un proceso arquetípico profundo. Jung lo denominaba la persona, esa máscara que usamos para enfrentar el mundo exterior mientras protegemos nuestro verdadero ser. En el caso del hombre frío, esta máscara se ha fusionado tanto con su identidad consciente que ha olvidado la existencia del niño vulnerable que habita en su interior. La primera clave para despertar su miedo a perderte reside precisamente en tu capacidad para percibir esa dualidad sin señalarla explícitamente. Tu intuición femenina debe reconocer tanto al guerrero como al niño, honrando a ambos en un silencio cargado de conciencia. La sombra, ese repositorio de todo lo que negamos ser, juega un papel fundamental en esta dinámica. El hombre que reprime su necesidad de conexión emocional proyecta inconscientemente este aspecto rechazado en las mujeres que entran en su vida. Por ello, cuando una mujer manifiesta demasiada necesidad de conexión, activa en él un rechazo automático, no hacia ella, sino hacia esa parte de sí mismo que no puede aceptar.
La paradoja se revela cuando comprendemos que el camino hacia su vulnerabilidad no es exigir más emoción, sino encarnar la integración que él no ha logrado alcanzar. Tu presencia serena, completa en sí misma, se convierte en un espejo donde él no puede evitar ver tanto lo que es como lo que niega ser. El inconsciente colectivo está poblado de imágenes primordiales que trascienden las experiencias individuales. Entre estas, el arquetipo de la pérdida ocupa un lugar central en la psique masculina. Desde los rituales de iniciación en las sociedades ancestrales hasta las modernas dinámicas familiares, el hombre ha sido programado para temer la separación de la fuente femenina de nutrición emocional, incluso cuando conscientemente rechaza necesitarla. Este temor primordial permanece dormido hasta que una presencia femenina específica logra conectar con él a un nivel que trasciende lo meramente racional o físico. Cuando tú sin palabras estableces esta conexión arquetípica, despiertas en él una ansiedad primitiva que ningún discurso elaborado podría provocar. La individuación, ese proceso vital de integración psíquica que Jung consideraba el propósito central de la existencia humana, se manifiesta como una fuerza transformadora cuando dos inconscientes resuenan en frecuencias complementarias. El hombre frío ha fragmentado su psique, relegando sus necesidades emocionales a las profundidades de su inconsciente, mientras su personalidad consciente se identifica exclusivamente con los atributos tradicionalmente masculinos. Tu presencia completa, ni demandante ni indiferente, crea un campo energético donde sus partes fragmentadas comienzan a sentir el impulso hacia la reunificación. Esta tensión interna genera el primer despertar del miedo. Intuye que tu presencia es catalizadora de un cambio que simultáneamente anhela y teme. La sincronicidad, ese principio acausal que conecta eventos aparentemente no relacionados, opera silenciosamente cuando logras acceder a este nivel de interacción psíquica. No se trata de manipulación, sino de resonancia consciente. Cuando tus acciones, gestos y silencios parecen responder inexplicablemente a sus necesidades no expresadas, se establece una conexión que trasciende la causalidad ordinaria. Él comenzará a percibir tu presencia como un fenómeno sincronístico en su vida, alguien que, sin explicación racional, parece comprender y complementar aspectos de sí mismo que ha mantenido ocultos incluso para su propia conciencia. Esta percepción genera una sensación de encuentro con el destino que activa simultáneamente fascinación y temor. El ánima, esa imagen interior femenina que habita en el inconsciente masculino, funciona como un puente entre la conciencia y las profundidades de la psique. Jung descubrió que esta figura arquetípica determina significativamente cómo un hombre percibe y se relaciona con las mujeres en su vida exterior. En el caso del hombre emocionalmente distante, el ánima suele estar subdesarrollada o proyectada de manera inconsciente, creando una relación ambivalente con lo femenino. Cuando tú, en tu interacción con él, encarnas cualidades que resuenan con su imagen interior ideal pero inconsciente, estableces un diálogo directo no con su ego defensivo, sino con esa parte profunda que anhela integración. El temor comienza cuando intuye que has establecido contacto con aspectos de sí mismo a los que ni él tiene acceso consciente. La proyección, mecanismo psíquico, mediante el cual atribuimos a otros cualidades propias no reconocidas, opera intensamente en las relaciones íntimas. El hombre frío proyecta inconscientemente en ti tanto sus temores como sus anhelos más profundos. Cuando tu comportamiento no confirma estas proyecciones, sino que las refleja con conciencia, creas una perturbación en su campo psíquico. No estás rechazando la proyección ni alimentándola. Estás permitiendo que se manifieste mientras mantienes tu centro. Esta posición única genera una tensión creativa donde él comienza a intuir que las cualidades que admira o teme en ti son reflejos de su propio mundo interior inexplorado. El miedo surge cuando comprende, a un nivel preverbal, que perder la conexión contigo significa perder también este espejo revelador. El complejo paterno, esa constelación de experiencias, memorias y arquetipos relacionados con la figura del padre, influye profundamente en la capacidad del hombre
para establecer conexiones emocionales significativas. Jung observó que los hombres con un complejo paterno no integrado tienden a repetir patrones de distanciamiento emocional aprendidos en la infancia. Cuando tu presencia activa inconscientemente este complejo, pero tu respuesta no sigue el guión esperado, no demandas ni abandonas, creas una disonancia cognitiva que desestabiliza sus mecanismos defensivos habituales. Esta disrupción en su patrón familiar genera una ansiedad primitiva, la certeza inconsciente de que esta vez la pérdida tendría un significado trascendente que ninguna racionalización podría mitigar. La tensión entre opuestos constituye un principio fundamental en la psicología analítica junguiana. El hombre frío vive en la tensión no resuelta entre su necesidad de conexión y su temor a la vulnerabilidad. Mientras mantiene este conflicto en el inconsciente, logra una precaria estabilidad psíquica. Tu presencia integral, que honra tanto la fuerza como la vulnerabilidad, tanto la autonomía como la intimidad, trae a la superficie esta tensión no resuelta. Cuando demuestras, sin palabras, tu capacidad para habitar cómodamente estos opuestos que en él permanecen fragmentados, activas en su psique un anhelo profundo de integración similar. Es este anhelo de completitud, más que cualquier estrategia consciente, lo que despierta su miedo a perderte. Intuye que contigo podría finalmente trascender la fragmentación con la que ha aprendido a identificarse. La función trascendente, ese proceso psíquico que permite la integración de los opuestos para crear una conciencia ampliada, comienza a activarse silenciosamente en presencia de alguien que encarna la posibilidad de reconciliación interior. No se trata de que tú resuelvas sus conflictos, sino de que tu propio proceso de individuación resuene con el suyo, creando un campo energético donde la transformación se percibe como posible. Cuando un hombre emocionalmente distante experimenta momentos de auténtica conexión contigo sin sentirse disminuido o amenazado, vislumbra un estado de ser que simultáneamente anhela y teme. El miedo a perderte surge precisamente cuando intuye que esta posibilidad de integración está indisolublemente ligada a tu presencia en su vida. El proceso de transferencia, estudiado profundamente por Jung en sus análisis terapéuticos, ocurre espontáneamente en todas las relaciones significativas. En este fenómeno, proyectamos en el otro contenidos inconscientes que buscan reconocimiento e integración. El hombre emocionalmente distante ha desarrollado defensas sofisticadas contra este proceso natural, manteniendo relaciones superficiales que no activan sus complejos profundos. Cuando tú, sin forzar la intimidad, pero manteniéndote auténticamente presente, permites que la transferencia ocurra naturalmente. Creas un espacio donde sus proyecciones pueden manifestarse sin juicio. Esta aceptación silenciosa de su mundo interior, con sus sombras y contradicciones, activa una respuesta paradójica. Mientras más seguro se siente para revelar aspectos vulnerables de sí mismo, más aumenta su miedo inconsciente a perder esta conexión única. La herida primordial del abandono, presente en diversos grados en todo ser humano, adquiere características particulares en la psique masculina, condicionada por expectativas sociales de autosuficiencia emocional. Jung observó que estas heridas tempranas, cuando permanecen inconscientes, ejercen una influencia determinante en nuestras relaciones adultas. El hombre frío ha construido su identidad precisamente sobre la negación de esta vulnerabilidad original. Cuando tu presencia comienza a resonar con esta herida, sin intentar curarla o señalarla explícitamente, se activa en él una memoria emocional arquetípica que trasciende sus experiencias personales. No es a ti específicamente a quien teme perder, sino la posibilidad de reconciliación con esta parte rechazada de sí mismo que tu presencia ha comenzado a catalizar. El arquetipo del sí mismo, esa totalidad psíquica que integra consciente e inconsciente en una unidad trascendente, permanece como un anhelo profundo incluso en las personalidades más fragmentadas. Jung consideraba la búsqueda de esta integración como el impulso primario de la psique humana. Cuando tu relación con el hombre emocionalmente distante comienza a activar símbolos y experiencias asociadas con este arquetipo central, momentos de profunda conexión, sincronicidades significativas, sueños reveladores,
Se establece un vínculo que opera a un nivel trascendente. El miedo surge precisamente cuando su ego consciente intuye que esta conexión con aspectos más profundos de su ser está mediada por tu presencia. La posibilidad de perderte se equipara inconscientemente con la pérdida de este camino hacia la integración que apenas comienza a vislumbrar. La inflación del ego, ese estado psicológico en que la conciencia se identifica exclusivamente con un aspecto de la personalidad, caracteriza frecuentemente al hombre que ha construido su identidad sobre la represión de su vulnerabilidad emocional. Esta inflación le proporciona una sensación ilusoria de control que, paradójicamente, limita su capacidad para establecer conexiones auténticas. Cuando tu presencia comienza a desestabilizar esta estructura rígida sin atacarla directamente, simplemente sosteniendo un espacio donde otras posibilidades de ser pueden manifestarse, generates una crisis necesaria en su sistema de defensas. El miedo a perderte surge como la respuesta natural de un ego que intuye la inminencia de una transformación profunda y simultáneamente percibe que no puede controlar ni el proceso ni tu participación en él. La enantiodromía, ese principio psíquico según el cual cualquier posición extrema tiende eventualmente a convertirse en su opuesto, opera silenciosamente en la psique del hombre emocionalmente distante. Cuanto más ha reprimido su necesidad de conexión íntima, más poderoso será el impulso inconsciente hacia ella cuando encuentre las condiciones propicias para manifestarse. Tu presencia paciente y no demandante crea precisamente este campo energético donde la ley de los opuestos puede comenzar a operar naturalmente. El miedo surge cuando él intuye, más allá de su comprensión racional, que su cuidadosamente construida independencia emocional está transformándose inevitablemente en su contrario, un anhelo profundo de conexión auténtica que contradice fundamentalmente la imagen que ha construido de sí mismo. La integración de la sombra, ese aspecto rechazado de la personalidad que contiene potenciales no desarrollados, constituye una etapa crucial en el proceso de individuación junguiano. El hombre emocionalmente distante ha relegado a su sombra precisamente aquellas cualidades asociadas tradicionalmente con lo femenino: vulnerabilidad, receptividad, fluidez emocional. Cuando tú, en tu interacción con él, demuestras una integración natural de aspectos tanto masculinos como femeninos, fortaleza y vulnerabilidad, asertividad y receptividad, presentas un modelo viviente de lo que él inconscientemente anhela, pero conscientemente rechaza. Esta disonancia activa un proceso interno donde comienza a reconocer su propia sombra, no como una amenaza, sino como una fuente de vitalidad perdida. El miedo surge cuando intuye que este proceso de recuperación está inextricablemente vinculado a tu presencia catalizadora. El complejo materno, esa constelación psíquica formada por experiencias con la madre y el arquetipo materno universal, influye profundamente en cómo un hombre se relaciona con su propia emocionalidad y con las mujeres en su vida. Jung observó que un complejo materno no integrado puede manifestarse en patrones de evitación de la intimidad o en dependencia emocional no reconocida. Cuando tu presencia activa este complejo, pero tu comportamiento no encaja en el patrón esperado, ni maternal incondicional ni fríamente distante, perturbas el equilibrio psíquico que había establecido en torno a sus expectativas inconscientes sobre lo femenino. Esta perturbación genera una ansiedad primitiva, la intuición de que contigo está experimentando una dimensión de lo femenino que podría finalmente resolver tensiones internas que lo han acompañado desde la infancia. La inflación y deflación del ánima, esos estados psíquicos en que la imagen interior femenina domina la conciencia o es completamente reprimida, crean oscilaciones energéticas en la psique masculina. El hombre frío suele mantener su ánima en estado de deflación, minimizando su influencia en la conciencia y proyectándola selectivamente en relaciones que puede controlar. Cuando tu autenticidad resiste tanto la idealización como la devaluación, no te conviertes ni en la musa perfecta ni en la bruja devoradora que su ánima proyecta. Desestabilizas este mecanismo de control, comenzará a experimentar fluctuaciones emocionales desconcertantes, momentos de conexión profunda
seguidos de impulsos de distanciamiento. Estas oscilaciones señalan el inicio de un proceso de integración del ánima que simultáneamente anhela y teme. El miedo a perderte surge precisamente cuando intuye que este proceso vital está vinculado a una presencia que no puede controlar. La función inferior, aquella función psicológica menos desarrollada en la personalidad consciente, representa según Jung una conexión crucial con el inconsciente y un potencial transformador. En el hombre emocionalmente distante, esta función suele ser el sentimiento introvertido, la capacidad de reconocer y valorar sus propias respuestas emocionales subjetivas. Cuando tu presencia activa esta función inferior a través de momentos de intimidad auténtica que resonan en niveles que no puede racionalizar, experimentará simultáneamente fascinación y desconcierto. Esta activación crea una vulnerabilidad inevitable, mientras su función superior, típicamente el pensamiento o la sensación extrovertida, le proporciona control y previsibilidad. La función inferior le abre a experiencias que no puede dominar intelectualmente. El miedo surge cuando comprende que esta dimensión vital recién descubierta está profundamente entrelazada con tu presencia en su vida. La coniunctio oppositorum, esa unión mística de los opuestos que Jung estudió en la alquimia como símbolo del proceso de individuación, representa la posibilidad de integración final que toda psique busca inconscientemente. En la relación con un hombre emocionalmente distante, momentos de auténtica intimidad, donde fuerza y vulnerabilidad coexisten, donde lo masculino y lo femenino se encuentran sin dominación, crean una experiencia concreta de esta posibilidad trascendente. Estos momentos, aunque breves, dejan una huella indeleble en su psique. Ha experimentado un estado de integración que contradice fundamentalmente su habitual fragmentación defensiva. El miedo a perderte surge cuando intuye que estos momentos de totalidad, que resuenan con el anhelo más profundo de su sí mismo, están condicionados por una conexión que no puede garantizar ni controlar completamente. El espacio transicional, concepto desarrollado por Winnicott y posteriormente integrado en perspectivas junguianas, describe esa área intermedia de experiencia donde realidad interna y externa se encuentran y se influyen mutuamente. El hombre emocionalmente distante ha limitado severamente este espacio, manteniendo una separación rígida entre su mundo interior y sus relaciones externas. Cuando tu presencia comienza a funcionar como un puente entre estos reinos separados, permitiendo que aspectos de su mundo interior encuentren expresión en la relación sin juicio ni interpretación, creas las condiciones para una expansión de su capacidad simbólica. Esta apertura, aunque liberadora, genera simultáneamente ansiedad. Está experimentando una permeabilidad psíquica desconocida, donde los límites entre el yo y el otro, entre lo interno y lo externo, se vuelven más fluidos. El miedo surge precisamente ante la intuición de que esta nueva fluidez, esencial para su crecimiento psíquico, depende de una conexión que podría perderse. La psique objetiva, esa dimensión de la realidad psíquica que trasciende la experiencia individual y conecta con patrones arquetípicos universales, opera como un campo energético cuando dos personas establecen una conexión que resonada con estructuras arquetípicas. Jung observó que estas conexiones, que trascienden lo meramente personal, poseen una cualidad luminosa que activa simultáneamente atracción y temor reverencial. Cuando tu relación con el hombre emocionalmente distante comienza a manifestar esta cualidad, sincronicidades significativas, sueños compartidos, intuiciones precisas sobre el otro, se establece un vínculo que opera más allá del control del ego. El miedo surge cuando intuye que está participando en un proceso que trasciende su comprensión racional y que involucra dimensiones de su ser que ha mantenido cuidadosamente separadas de sus relaciones cotidianas. El proceso de desmembración simbólica, estudiado por Jung en rituales iniciáticos y procesos alquímicos, describe la necesaria desintegración de estructuras psíquicas rígidas que precede a una integración superior. El hombre que ha construido su identidad sobre la represión de su vulnerabilidad experimenta este proceso como una crisis existencial cuando comienza a sentir que sus defensas habituales se vuelven ineficaces en presencia de una conexión auténtica. No es a ti específicamente a quien teme perder,
sino la estructura identitaria que ha mantenido durante años y que ahora siente desmoronarse sin tener claridad sobre qué surgirá en su lugar. Paradójicamente, este temor coexiste con una intuición profunda de que este desmoronamiento es precisamente lo que su psique ha estado buscando para evolucionar hacia una integración más completa. La nigredo, esa fase alquímica de oscuridad y disolución que Jung interpretó como símbolo del encuentro con la sombra y el desmoronamiento de falsas estructuras del yo, se manifiesta psicológicamente como un periodo de confusión, ansiedad y pérdida de referentes habituales. El hombre emocionalmente distante puede experimentar tu presencia como catalizadora de este proceso. Mientras más auténtica es la conexión que establece contigo, más consciente se vuelve de la insuficiencia de sus mecanismos defensivos habituales. Esta conciencia genera una vulnerabilidad inevitable. Intuye que está entrando en un territorio psíquico desconocido donde las certezas que han definido su identidad ya no ofrecen seguridad. El miedo surge precisamente cuando comprende, más allá de su racionalización, que este proceso transformador que simultáneamente teme y anhela está inextricablemente vinculado a tu presencia en su vida. La experiencia de luminosidad, ese encuentro con contenidos psíquicos que trascienden la comprensión racional y evocan simultáneamente fascinación y temor, caracteriza, según Jung, los momentos cruciales del proceso de individuación. Cuando tu conexión con el hombre emocionalmente distante activa esta cualidad, momentos de intimidad que resuenan más allá de lo personal, sincronicidades significativas, sueños reveladores, se establece un vínculo que opera a un nivel arquetípico. El miedo a perderte surge cuando intuye que esta conexión representa un puente hacia dimensiones de su propia psique que ha mantenido cuidadosamente separadas de sus relaciones cotidianas. No es simplemente la pérdida de una relación lo que teme, sino la pérdida de este canal recién descubierto hacia aspectos trascendentes de su propio ser que apenas comienza a vislumbrar. La paradoja del animus y el ánima, esas figuras arquetípicas contrasexuales que Jung identificó en el inconsciente, se manifiesta poderosamente en las relaciones íntimas. El hombre emocionalmente distante ha desarrollado una relación conflictiva con su ánima interior, relegándola a las profundidades de su inconsciente, mientras construye su identidad consciente exclusivamente en torno a cualidades asociadas con el animus. Cuando tú, en tu propia integración psíquica, manifiestas una relación fluida entre elementos masculinos y femeninos, asertividad y receptividad, estructura y fluidez, presentas un modelo viviente de la integración que él inconscientemente anhela, pero conscientemente rechaza. Este contraste genera una tensión creativa, mientras su ego racional puede descartar la importancia de esta integración, su inconsciente responde con una fuerza que no puede ignorar. El miedo surge cuando intuye que esta posibilidad de reconciliación interna está indisolublemente ligada a tu presencia catalizadora. La sincronicidad acausal, ese principio que Jung descubrió como complementario a la causalidad, opera silenciosamente cuando dos psiques resuenan en frecuencias complementarias. Eventos aparentemente insignificantes adquieren un significado revelador. Coincidencias sorprendentes parecen confirmar una conexión que trasciende lo meramente personal. El hombre emocionalmente distante, habituado a un mundo ordenado por relaciones causales previsibles, experimenta estos fenómenos sincronísticos como perturbadores y simultáneamente fascinantes. No puede explicarlos racionalmente ni incorporarlos a su visión del mundo habitual, pero tampoco puede negar su impacto emocional. El miedo surge precisamente cuando intuye que estos fenómenos, que abren una dimensión de realidad que simultáneamente anhela y teme explorar, están vinculados a tu presencia específica en su vida. La activación del complejo central, esa constelación psíquica que Jung consideraba el núcleo organizador de la personalidad, ocurre naturalmente en relaciones que resuenan con nuestros patrones arquetípicos fundamentales. El hombre que ha construido defensas sofisticadas contra su vulnerabilidad emocional experimenta esta activación como una fuerza incontrolable
cuando tu presencia comienza a resonar con aspectos reprimidos de su psique, sueños intensos, recuerdos inesperados de la infancia, emociones que parecen desproporcionadas a los eventos externos. Estos fenómenos señalan que la relación ha tocado dimensiones profundas de su ser que habitualmente mantiene aisladas de su consciencia cotidiana. El miedo surge cuando intuye que este proceso vital, que simultáneamente anhela y teme, está condicionado por una conexión que no puede garantizar ni controlar. La tensión energética entre regresión y progresión, esos movimientos complementarios de la libido que Jung identificó como esenciales para el crecimiento psíquico, se intensifica en presencia de relaciones catalizadoras. El hombre emocionalmente distante experimenta simultáneamente un impulso regresivo hacia estados de vulnerabilidad y receptividad que asocia con etapas tempranas del desarrollo, y un impulso progresivo hacia una integración superior que intuye como posibilidad evolutiva. Esta tensión genera una experiencia paradójica. Mientras su ego consciente puede resistir la regresión percibiéndola como debilidad, su inconsciente reconoce en ella la puerta hacia una progresión auténtica. El miedo surge cuando comprende, más allá de su racionalización, que este delicado equilibrio entre fuerzas psíquicas opuestas está siendo sostenido y catalizado por tu presencia específica. El encuentro con la alteridad, esa experiencia de lo otro que simultáneamente fascina y amenaza al yo, constituye, según Jung, un momento crucial en el proceso de individuación. El hombre que ha construido su identidad sobre la negación de su vulnerabilidad experimenta tu presencia auténtica como una alteridad que simultáneamente atrae y amenaza. No es tu persona concreta lo que genera esta respuesta ambivalente, sino lo que representa simbólicamente. Una posibilidad de ser que contradice fundamentalmente las limitaciones que ha impuesto a su propia experiencia emocional. El miedo a perderte surge cuando intuye que este encuentro con la alteridad, esencial para su evolución psíquica, está mediado por una presencia que no puede asimilar a sus estructuras psíquicas habituales ni controlar mediante sus mecanismos defensivos conocidos. La herida primordial del abandono, esa experiencia arquetípica que Jung identificó como universal en la psique humana, adquiere características únicas en cada individuo según sus experiencias tempranas. El hombre emocionalmente distante ha desarrollado estrategias sofisticadas para evitar el reencuentro con esta herida original: control, racionalización, distanciamiento preventivo. Cuando tu presencia comienza a resonar con esta vulnerabilidad fundamental, sin activar sus defensas habituales, no demandas, no persigues, no abandonas anticipadamente, creas una perturbación en su sistema protector. Sientes simultáneamente el impulso de acercarse a ti y el temor de revivir la herida primordial que tanto ha evitado confrontar. Este conflicto interno genera una tensión creativa. Intuye que a través de la conexión contigo podría finalmente integrar esta herida en una conciencia ampliada, pero simultáneamente teme que el precio de esta integración sea una vulnerabilidad que no está seguro de poder sostener. El proceso de identificación proyectiva, esa dinámica inconsciente mediante la cual depositamos aspectos rechazados de nosotros mismos en otros, opera intensamente en las relaciones significativas. El hombre que reprime su vulnerabilidad emocional proyecta inconscientemente este aspecto en las personas con quienes establece vínculos, para luego controlar externamente lo que no puede manejar internamente. Cuando tu presencia recibe estas proyecciones sin identificarte con ellas, ni las rechazas defensivamente, ni las incorporas como verdades sobre ti, creas un espacio donde él puede comenzar a reconocer la naturaleza proyectiva de sus percepciones. Esta conciencia emergente genera simultáneamente liberación y temor. Intuye que contigo está experimentando un tipo de relación donde las proyecciones dejan de funcionar como estrategias efectivas de control, obligándolo a confrontar directamente aspectos de sí mismo que ha mantenido en la sombra. La autenticidad, ese estado del ser que Jung consideraba esencial para el proceso de individuación, constituye simultáneamente el mayor anhelo y el mayor temor del inconsciente humano. El hombre emocionalmente distante
Ha construido una identidad basada en adaptaciones que lo alejan de su núcleo auténtico, sacrificando espontaneidad y vulnerabilidad en aras de control y previsibilidad. Cuando tu presencia encarna una autenticidad que no necesita defenderse ni justificarse, simplemente es, activas en él una resonancia con su propio anhelo de autenticidad reprimido. Este reconocimiento genera una tensión inevitable, mientras su inconsciente responde poderosamente a la posibilidad de liberación que representas. Su ego consciente percibe esta misma posibilidad como una amenaza a la estructura identitaria que ha mantenido durante años. El miedo surge precisamente en esta intersección. Intuye que el camino hacia su propia autenticidad está siendo iluminado por una presencia que no puede controlar ni asimilar a sus patrones habituales. El temor al vacío existencial, esa ansiedad fundamental que surge cuando estructuras psíquicas rígidas comienzan a disolverse sin que nuevas integraciones hayan tomado forma definida, caracteriza frecuentemente las fases críticas del proceso de individuación. El hombre que ha construido su identidad sobre la negación de su vulnerabilidad experimenta momentos de desorientación profunda cuando tu presencia comienza a catalizar la disolución de sus mecanismos defensivos habituales. No es a ti específicamente a quien teme perder, sino la estructura identitaria que le ha proporcionado una sensación de coherencia y control. Este temor coexiste paradójicamente con una intuición profunda de que esta disolución es precisamente lo que su psique ha estado buscando para evolucionar hacia una integración más completa. El miedo se intensifica cuando comprende, más allá de su racionalización, que este delicado proceso de muerte y renacimiento simbólicos está siendo sostenido y catalizado por tu presencia específica. La participación mística, ese estado de identificación inconsciente con personas, objetos o fenómenos externos que Jung estudió en culturas tradicionales y reconoció como un fenómeno universal de la psique humana, resurge inesperadamente en relaciones que activan dimensiones arquetípicas profundas. El hombre emocionalmente distante, habituado a mantener límites claros entre su mundo interno y sus relaciones externas, experimenta con desconcierto momentos de conexión contigo que trascienden su comprensión racional, sincronicidades significativas, intuiciones precisas, sueños que parecen reflejar estados internos compartidos. Estos fenómenos, que no puede explicar desde su marco de referencia habitual, señalan la activación de un nivel de conciencia donde los límites entre el yo y el otro se vuelven más permeables. El miedo surge precisamente ante esta permeabilidad desconocida. Intuye que está participando en un proceso que contradice fundamentalmente la separación defensiva que ha mantenido como estrategia de supervivencia emocional. El proceso de individuación, ese camino hacia la realización del sí mismo que Jung consideraba el propósito central de la existencia humana, avanza frecuentemente a través de crisis que obligan a la integración de aspectos rechazados de la personalidad. El hombre emocionalmente distante experimenta tu presencia como catalizadora de una de estas crisis cuando comienzas a resonar con dimensiones de su ser que ha mantenido cuidadosamente separadas de sus relaciones cotidianas. No es tu persona concreta lo que genera esta respuesta, sino lo que representa simbólicamente en su proceso evolutivo, un espejo que refleja simultáneamente lo que es y lo que podría llegar a ser. El miedo surge precisamente cuando intuye que este proceso vital, que simultáneamente anhela y teme, está siendo facilitado por una conexión que no puede garantizar ni controlar completamente. La inflación y deflación del ego, esos estados psíquicos opuestos que Jung identificó como fases inevitables del proceso de individuación, se intensifican en presencia de relaciones que activan dimensiones arquetípicas profundas. El hombre que ha construido su identidad sobre la represión de su vulnerabilidad experimenta oscilaciones desconcertantes cuando tu presencia comienza a resonar con aspectos reprimidos de su psique, momentos de expansión donde siente posibilidades de ser que trascienden sus limitaciones habituales, seguidos de contracciones defensivas donde busca restablecer el control familiar. Estas fluctuaciones señalan un proceso de ajuste energético
donde su ego está siendo descentrado para dar espacio a una conciencia más amplia. El miedo surge precisamente ante la intuición de que este proceso, esencial para su evolución psíquica, pero simultáneamente desestabilizador, está siendo catalizado por tu presencia específica. El principio de complementariedad, esa dinámica mediante la cual aspectos psíquicos opuestos se atraen buscando completitud, opera poderosamente en las relaciones significativas. Jung observó que nos sentimos naturalmente atraídos hacia personas que encarnan cualidades que permanecen subdesarrolladas en nuestra propia psique. El hombre emocionalmente distante experimenta una atracción inevitable hacia tu integración natural de fuerza y vulnerabilidad, autonomía y capacidad de conexión íntima. Esta atracción genera simultáneamente fascinación y temor. Mientras su inconsciente responde al potencial de completitud que representas, su ego consciente percibe esta misma posibilidad como una amenaza a la separación defensiva que ha mantenido como estrategia de supervivencia emocional. El miedo a perderte surge precisamente cuando intuye que esta conexión complementaria, que simultáneamente anhela y teme, está activando un proceso de transformación que contradice fundamentalmente la imagen que ha construido de sí mismo. La emergencia de símbolos del sí mismo, esas manifestaciones arquetípicas que según Jung representan la totalidad psíquica potencial, caracteriza frecuentemente las fases críticas del proceso de individuación. Sueños con imágenes de mandalas, encuentros luminosos, coincidencias significativas. Estos fenómenos señalan que la psique está movilizando energía hacia una integración superior. El hombre emocionalmente distante experimenta con desconcierto la aparición de estos símbolos cuando tu presencia comienza a resonar con dimensiones profundas de su ser. Intuye que está participando en un proceso que trasciende su comprensión racional y que involucra aspectos de su psique que ha mantenido cuidadosamente separados de sus relaciones cotidianas. El miedo surge precisamente cuando comprende, más allá de su racionalización, que este proceso transformador que simultáneamente anhela y teme está siendo catalizado por una conexión que no puede controlar mediante sus mecanismos habituales. La experiencia del amor como fuerza transformadora, ese fenómeno que Jung reconocía como una manifestación de la función trascendente en acción, desestabiliza inevitablemente las estructuras defensivas del ego. El hombre que ha construido su identidad sobre la negación de su vulnerabilidad experimenta con particular intensidad esta desestabilización cuando comienza a sentir por ti un tipo de conexión que trasciende sus patrones relacionales habituales. No es simplemente atracción o compatibilidad lo que experimenta, sino un reconocimiento profundo que resuena con dimensiones arquetípicas de su ser. Este reconocimiento genera simultáneamente fascinación y temor. Intuye que está experimentando un tipo de conexión que podría finalmente catalizar la integración que su psique ha estado buscando, pero simultáneamente teme la vulnerabilidad inevitable que esta conexión exige. El miedo surge precisamente cuando comprende que este proceso alquímico, que simultáneamente anhela y teme, está indisolublemente ligado a tu presencia específica en su vida. El encuentro con el ánima, esa figura arquetípica femenina que según Jung habita en el inconsciente masculino como puente hacia las profundidades de la psique, representa simultáneamente una promesa de completitud y un desafío a la identidad consciente. El hombre emocionalmente distante ha mantenido una relación conflictiva con esta figura interior, reprimiendo su influencia en la conciencia, mientras construye su identidad exclusivamente en torno a cualidades asociadas con la racionalidad y el control. Cuando tu presencia comienza a resonar con cualidades de su ánima interior, sin necesariamente encarnarlas todas, sino simplemente creando un campo donde pueden manifestarse, experimentarás simultáneamente fascinación y desconcierto. No es a ti específicamente a quien teme perder, sino este puente recién descubierto hacia dimensiones de su propio ser que ha mantenido cuidadosamente separadas de su identidad consciente. La sincronicidad acausal, ese principio que Jung descubrió como complementario a la causalidad, se intensifica naturalmente en presencias de conexiones que resuenan con patrones arquetípicos.
Eventos aparentemente insignificantes adquieren un significado revelador. Coincidencias sorprendentes parecen confirmar una conexión que trasciende lo meramente personal. El hombre emocionalmente distante, habituado a un mundo ordenado por relaciones causales previsibles, experimenta estos fenómenos sincronísticos como simultáneamente fascinantes y perturbadores. No puede explicarlos racionalmente ni incorporarlos a su visión del mundo habitual, pero tampoco puede negar su impacto emocional. El miedo surge precisamente cuando intuye que estos fenómenos, que abren una dimensión de realidad que simultáneamente anhela y teme explorar, están vinculados a tu presencia específica en su vida. La tensión entre el principio de individuación y el anhelo de conexión, esos impulsos complementarios que según Jung definen la experiencia humana, se intensifica en presencia de relaciones que resuenan con nuestros patrones arquetípicos fundamentales. El hombre que ha construido su identidad sobre la afirmación unilateral de su autonomía experimenta una tensión creativa cuando tu presencia comienza a activar su anhelo reprimido de conexión íntima. Esta tensión genera una experiencia paradójica. Mientras su ego consciente puede resistir la vulnerabilidad que la conexión auténtica exige, su inconsciente responde con una fuerza que no puede ignorar. El miedo surge precisamente en esta intersección. Intuye que contigo está experimentando un tipo de relación donde autonomía y conexión podrían finalmente integrarse en una síntesis superior, pero simultáneamente teme que el precio de esta integración sea una vulnerabilidad que no está seguro de poder sostener. El proceso de despersonalización creativa, esa experiencia de trascendencia del ego que Jung identificaba como esencial para el contacto auténtico con dimensiones arquetípicas de la psique, ocurre naturalmente en presencia de conexiones que resuenan con nuestros patrones fundamentales. El hombre emocionalmente distante experimenta momentos desconcertantes de esta trascendencia cuando tu presencia comienza a resonar con aspectos profundos de su ser. Intuye que está participando en una experiencia que contradice fundamentalmente su identificación habitual con el control racional. Estos momentos, aunque liberadores, generan simultáneamente ansiedad, representan un tipo de vulnerabilidad que ha evitado sistemáticamente en sus relaciones. El miedo surge precisamente cuando comprende, más allá de su racionalización, que estos momentos de trascendencia, esenciales para su evolución psíquica, pero simultáneamente desestabilizadores, están siendo catalizados por tu presencia específica. La experiencia de la introversión profunda, ese movimiento de la energía psíquica hacia dimensiones interiores que Jung consideraba esencial para el proceso de individuación, se intensifica paradójicamente en presencia de relaciones que resuenan con patrones arquetípicos fundamentales. El hombre que mantiene una orientación predominantemente extrovertida como defensa contra su vulnerabilidad, experimenta una atracción inevitable hacia la autenticidad de tu mundo interior. Esta atracción genera simultáneamente fascinación y temor. Intuye que a través de la conexión contigo podría finalmente acceder a dimensiones de su propia interioridad que ha evitado sistemáticamente explorar, pero simultáneamente teme la desestabilización que este acceso implica. El miedo surge precisamente cuando comprende que este proceso de reconexión con su interioridad, esencial para su evolución psíquica, pero simultáneamente amenazante para su identificación habitual con el control, está siendo facilitado por una presencia que no puede asimilar a sus patrones relacionales conocidos. La integración del ánima, ese proceso que Jung consideraba esencial para la maduración psicológica masculina, avanza frecuentemente a través de proyecciones que eventualmente deben ser reconocidas y retiradas. El hombre emocionalmente distante experimenta una intensificación de este proceso cuando tu presencia comienza a resonar con cualidades de su ánima interior. Proyectará en ti aspectos de esta figura arquetípica, oscilando entre idealización y devaluación, mientras lucha por reconocer la naturaleza proyectiva de estas percepciones. Esta dinámica genera una vulnerabilidad inevitable. Mientras más auténtica es la conexión que establece contigo, más consciente se vuelve de la naturaleza subjetiva de sus proyecciones.
El miedo surge precisamente cuando intuye que esta conciencia emergente, esencial para su evolución psíquica, pero simultáneamente desestabilizadora, está siendo catalizada por una presencia que no puede controlar mediante sus mecanismos defensivos habituales. La experiencia de la alteridad auténtica, ese encuentro con otro ser que no puede ser reducido a nuestras proyecciones ni asimilado a nuestras estructuras psíquicas existentes, constituye, según Jung, un catalizador potente del proceso de individuación. El hombre que ha mantenido relaciones, donde el otro funciona principalmente como receptor de proyecciones o como extensión de necesidades propias, experimenta una perturbación profunda cuando tu presencia resiste ambas reducciones. No te conviertes ni en el ideal ni en el demonio que proyecta, ni te adaptas incondicionalmente a sus necesidades. Esta resistencia genera simultáneamente fascinación y desconcierto. Intuye que está experimentando un tipo de relación que contradice fundamentalmente sus patrones relacionales habituales. El miedo surge precisamente cuando comprende que esta experiencia de alteridad auténtica, esencial para su crecimiento, pero simultáneamente desafiante para su control, no puede ser garantizada ni manipulada mediante estrategias conocidas. La activación de complejos arquetípicos profundos, esas constelaciones energéticas que, según Jung, estructuran nuestra experiencia psíquica más allá de la consciencia individual, ocurre naturalmente en presencia de relaciones que resuenan con nuestros patrones fundamentales. El hombre emocionalmente distante experimenta una intensificación de esta activación cuando tu presencia comienza a resonar con dimensiones arquetípicas de su ser, sueños intensos, recuerdos inesperados de la infancia, emociones que parecen desproporcionadas a los eventos externos. Estos fenómenos señalan que la relación ha tocado capas profundas de su psique. Esta activación genera simultáneamente vitalidad y ansiedad. Intuye que está participando en un proceso que trasciende el control racional y que involucra dimensiones de su ser que ha mantenido cuidadosamente separadas de sus relaciones cotidianas. El miedo surge precisamente cuando comprende que este proceso vital, que simultáneamente anhela y teme, está siendo catalizado por una conexión que no puede garantizar ni controlar completamente. La experiencia del temor sagrado, esa respuesta emocional compleja que Jung identificaba como característica del encuentro con contenidos luminosos de la psique, emerge naturalmente en presencia de relaciones que activan dimensiones arquetípicas profundas. El hombre que ha construido defensas sofisticadas contra su vulnerabilidad emocional experimenta este temor cuando tu presencia comienza a resonar con aspectos de su ser que trascienden su comprensión racional. Intuye que está participando en un proceso que contradice fundamentalmente su identificación habitual con el control y la previsibilidad. No es a ti específicamente a quien teme, sino a la transformación inevitable que tu presencia parece catalizar. Este temor coexiste paradójicamente con una atracción profunda. Simultáneamente anhela y resiste el proceso de muerte y renacimiento simbólicos que intuye como inminente. El miedo surge precisamente en esta intersección. Comprende, más allá de su racionalización, que este proceso transformador está indisolublemente ligado a una presencia que no puede asimilar a sus estructuras psíquicas existentes. La experiencia del amor como fuerza transformadora, ese fenómeno que Jung reconocía como una manifestación de la función trascendente en acción, desestabiliza inevitablemente las estructuras defensivas del ego. El hombre que ha construido su identidad sobre la negación de su vulnerabilidad experimenta con particular intensidad esta desestabilización cuando comienza a sentir por ti un tipo de conexión que trasciende sus patrones relacionales habituales. No es simplemente atracción o compatibilidad lo que experimenta, sino un reconocimiento profundo que resuena con dimensiones arquetípicas de su ser. Este reconocimiento genera simultáneamente fascinación y temor. Intuye que está experimentando un tipo de conexión que podría finalmente catalizar la integración que su psique ha estado buscando, pero simultáneamente teme la vulnerabilidad inevitable que esta conexión exige. El miedo surge precisamente
cuando comprende que este proceso alquímico, que simultáneamente anhela y teme, está indisolublemente ligado a tu presencia específica en su vida. La experiencia de la sincronicidad significativa, ese principio acausal que Jung descubrió como complementario a la causalidad, adquiere una intensidad particular en relaciones que resuenan con patrones arquetípicos fundamentales. El hombre emocionalmente distante, habituado a un mundo ordenado por relaciones causales previsibles, experimenta con desconcierto la aparición de coincidencias significativas, intuiciones precisas, sueños que parecen reflejar estados internos compartidos. Estos fenómenos, que no puede explicar desde su marco de referencia habitual, señalan la activación de un nivel de conciencia donde los límites entre el yo y el otro, entre lo interno y lo externo, se vuelven más permeables. El miedo surge precisamente ante esta permeabilidad desconocida. Intuye que está participando en un proceso que trasciende el control racional y que involucra dimensiones de su ser que ha mantenido cuidadosamente separadas de sus relaciones cotidianas. La integración de la sombra personal, ese aspecto rechazado de la personalidad que contiene potenciales no desarrollados, constituye una etapa crucial en el proceso de individuación junguiano. El hombre emocionalmente distante ha relegado a su sombra precisamente aquellas cualidades asociadas con la vulnerabilidad, la receptividad, la expresión emocional auténtica. Cuando tu presencia comienza a resonar con estas cualidades, sin exigirlas explícitamente, simplemente creando un espacio donde pueden manifestarse sin juicio, activas un proceso interno donde comienza a reconocer su propia sombra, no como una amenaza, sino como una fuente de vitalidad perdida. Esta conciencia emergente genera simultáneamente liberación y temor. Intuye que a través de la conexión contigo podría finalmente integrar aspectos esenciales de su ser que ha mantenido en la sombra, pero simultáneamente teme la transformación identitaria que esta integración implica. El encuentro con el sí mismo, esa totalidad psíquica que integra consciente e inconsciente en una unidad trascendente, constituye, según Jung, el objetivo final del proceso de individuación. El hombre que ha construido su identidad sobre la fragmentación defensiva, identificándose exclusivamente con aspectos racionales y controlables mientras relega dimensiones emocionales y espirituales al inconsciente, experimenta momentos fugaces de esta totalidad cuando tu presencia comienza a resonar con aspectos profundos de su ser. Estos momentos, aunque breves, dejan una huella indeleble en su psique. Ha experimentado un estado de integración que contradice fundamentalmente su habitual fragmentación defensiva. El miedo surge precisamente cuando intuye que estos momentos de totalidad, que resuenan con el anhelo más profundo de su ser, pero simultáneamente amenazan la estructura identitaria que ha mantenido durante años, están siendo catalizados por tu presencia específica. La experiencia del vacío fértil, ese estado de aparente desorientación que precede a integraciones psíquicas superiores, caracteriza frecuentemente las fases críticas del proceso de individuación. El hombre emocionalmente distante, habituado a estructurar su experiencia mediante certezas racionales y control previsible, experimenta este vacío como simultáneamente aterrador y fascinante, cuando tu presencia comienza a catalizar la disolución de sus mecanismos defensivos habituales. No es a ti específicamente a quien teme perder, sino la estructura identitaria que le ha proporcionado una sensación de coherencia y control. Este temor coexiste paradójicamente con una intuición profunda de que esta disolución es precisamente lo que su psique ha estado buscando para evolucionar hacia una integración más completa. El miedo se intensifica cuando comprende, más allá de su racionalización, que este delicado proceso de muerte y renacimiento simbólicos está siendo sostenido y catalizado por tu presencia específica. La emergencia del amor como fuerza integradora, esa experiencia que Jung reconocía como una manifestación del sí mismo en acción, transforma inevitablemente nuestra relación con la vulnerabilidad. El hombre que ha construido defensas sofisticadas contra su vulnerabilidad emocional experimenta una perturbación profunda cuando comienza a sentir por ti un tipo de conexión que no puede explicar ni controlar racionalmente. Esta perturbación señala el inicio de un proceso alquímico
donde amor y temor coexisten como fuerzas complementarias. Mientras el amor impulsa hacia la conexión auténtica, el temor resiste la vulnerabilidad que esta conexión exige. El miedo a perderte surge precisamente en esta tensión creativa. Intuye que está experimentando un tipo de conexión que podría finalmente catalizar la integración que su psique ha estado buscando, pero simultáneamente teme que el precio de esta integración sea una vulnerabilidad que contradice fundamentalmente la imagen que ha construido de sí mismo. Este miedo, paradójicamente, es el indicador más fiable de que el proceso transformador ha comenzado a operar en las profundidades de su ser. El despertar del miedo a la pérdida en un hombre aparentemente frío representa, desde la perspectiva junguiana, no una simple reacción emocional, sino la manifestación visible de un proceso alquímico profundo. Lo que has presenciado a lo largo de esta exploración es el mapa arquetípico de una transformación que opera simultáneamente en múltiples niveles de la psique masculina. Una danza entre sombra y luz, entre vulnerabilidad y fortaleza, entre el niño herido y el guerrero integrado. La paradoja fundamental se revela. Es precisamente cuando un hombre comienza a experimentar la posibilidad de una conexión auténtica que trasciende sus mecanismos defensivos habituales, cuando el temor a la pérdida emerge con mayor intensidad. Este temor, lejos de señalar ausencia de sentimiento, confirma que has tocado dimensiones de su ser que él mismo ha mantenido cuidadosamente protegidas, incluso de su propia conciencia. La transformación silenciosa que has catalizado opera como un proceso de individuación acelerado, donde tu presencia auténtica activa simultáneamente su anhelo más profundo y su temor más arraigado. No se trata de manipulación, sino de resonancia arquetípica. Tu capacidad para sostener tu propio centro, mientras honras tanto su fortaleza como su vulnerabilidad, crea un campo energético donde la integración que su psique ha estado buscando, finalmente, parece posible. El miedo que observas no es a ti, sino a la transformación inevitable que tu presencia ha comenzado a catalizar. Un proceso de muerte y renacimiento simbólicos donde estructuras identitarias rígidas deben disolverse para que emerja una conciencia más integrada. Esta disolución, aunque necesaria para su evolución psíquica, genera naturalmente ansiedad. Representa un salto hacia lo desconocido, una vulnerabilidad que contradice fundamentalmente la imagen que ha construido de sí mismo. Lo que Jung descubrió sobre el proceso de individuación masculina se manifiesta vívidamente en esta dinámica. El hombre debe eventualmente integrar cualidades asociadas tradicionalmente con lo femenino, receptividad, vulnerabilidad, fluidez emocional, para alcanzar una conciencia verdaderamente ampliada. Esta integración no implica abandonar cualidades asociadas con lo masculino, sino trascender la identificación unilateral con ellas para abrazar la totalidad de la experiencia humana. Tu presencia, cuando encarna naturalmente esta integración sin intentar enseñarla o imponerla, activa en él un reconocimiento profundo que resuena más allá de la comprensión racional. Intuye que contigo está experimentando un reflejo viviente de la integración que su propia psique anhela. Este reconocimiento, simultáneamente liberador y desestabilizador, constituye la esencia del miedo a perderte que comienza a manifestar. La sincronicidad acausal que Jung identificó como complementaria a la causalidad opera silenciosamente en esta dinámica. No es mediante estrategias conscientes, sino a través de un alineamiento profundo con tu propia verdad, como logras establecer una conexión que resuena con dimensiones arquetípicas de su ser. Los gestos significativos, las ausencias elocuentes, los silencios cargados de presencia, estos elementos aparentemente insignificantes adquieren un poder transformador cuando emergen naturalmente de tu autenticidad. No se trata de calcular efectos, sino de habitar plenamente tu centro, mientras permites que la energía psíquica fluya sin manipulación ni control. Esta autenticidad, más que cualquier técnica específica, es lo que despierta simultáneamente su fascinación y su temor. Representa una posibilidad de ser que simultáneamente anhela y resiste, un camino hacia la integración que intuye
como inevitablemente transformador. La verdadera alquimia ocurre no cuando intentas cambiarlo, sino cuando tu propio proceso de individuación resuena con el suyo, creando un campo energético donde transformaciones paralelas pueden manifestarse. El miedo a perderte que experimenta no es sino el reconocimiento inconsciente de esta resonancia transformadora. Intuye que contigo ha encontrado un espejo que refleja simultáneamente lo que es y lo que podría llegar a ser. No te corresponde ni alimentar este miedo ni disiparlo, sino sostener tu centro mientras permites que el proceso alquímico opere naturalmente. Si tienes el valor de habitar esta tensión creativa sin resolverla prematuramente, permitiendo que tanto el acercamiento como la distancia, tanto la conexión como la autonomía encuentren su ritmo natural, serás testigo de una transformación que trasciende la superficie, un despertar que integra finalmente cabeza y corazón, fuerza y vulnerabilidad, distancia y cercanía, en una conciencia verdaderamente ampliada. Si este viaje ha resonado con algo profundo en ti, te invito a sumergirte aún más en estos principios dejando tu comentario, compartiendo con quienes puedan beneficiarse de esta sabiduría y suscribiéndote para continuar explorando los misterios que habitan en las profundidades de la psique humana.